¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de actualidad de esta semana. Una entrevista en la que hoy dirigimos la mirada pues a otro nivel. Normalmente los temas de actualidad que traemos a este espacio son de actualidad local, pero en esta ocasión, vinculado con la actualidad local, nos vamos a una repercusión más nacional y a un tema de actualidad a un nivel mediático pues de toda nuestra geografía nacional. Estamos hablando de un tema pues, que está saltando a la prensa o que ha saltado a la prensa y que está removiendo mucho en muchos sectores, en grupos feministas, en sectores profesionales, en medios de comunicación, en fin, un poco está salpicando, digamos, de alguna manera a muchos sectores, y también aquí a Telearacena pues nos llega este tema, pero nos llega por una vinculación local y ahora lo vamos a aclarar. Hablamos del juicio a La Manada por esa presunta violación a una chica en los Sanfermines de 2017 que ha provocado esas reacciones que estamos diciendo y ese impacto mediático que un poco pues viene a tocarnos también a nivel local. Y precisamente nos traemos este tema a Telearacena, primero porque queremos reflexionar sobre él y tenemos al alcance de nuestra mano a los profesionales y a las profesionales que pueden ayudarnos a crear conciencia y reflexión sobre ello, pero también porque precisamente de aquí, desde Aracena y desde ese sector profesional de la psicología, surge una iniciativa que, digamos, ha tenido pues, una repercusión un poco inesperada, pero sí importante a la hora de, bueno, pues de hacer reaccionar, que es lo que también se pretende. Tenemos con nosotros como invitada hoy a Lola Pavón, es una colaboradora habitual de esta casa desde hace muchos años, Lola, y tenemos ese recuerdo tuyo desde los inicios en los que quizás habíamos hablado en algún programa de temas similares a este que vamos a tratar hoy. Sí. Bienvenida, Lola, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Como siempre estoy en mi casa, efectivamente llevamos muchos años y bueno, para mí es un placer poder venir a hablar, bueno, un placer. Este tema es complicado, ¿no? Pero siempre está bien poder dar voz a algunas cosas que mi gremio profesional consideramos que es importante decir, ¿no? Entonces, pues, os agradecemos que nos deis este espacio para poder comentarlo. Esta vez no tenemos a Lola tanto como nuestra consejera psicóloga, te tenemos en el espacio de Educaracena prácticamente con frecuencia, cada 15 días o así, en fin. Pero sí que esta vez te tenemos un poco porque digamos que el foco de los medios de comunicación se han puesto sobre ti y sobre tus compañeros de psicología a partir de esa iniciativa que habéis tenido, el gremio de psicólogos y psiquiatras, pues de rechazo a esa sentencia contra La Manada, pues en torno a este tema, ¿no?, de la violación de los Sanfermines. Lanzáis una iniciativa que parte de aquí, de Aracena, que parte de ti y que de repente un poco pues, como que se os va de las manos en el buen sentido de la repercusión que esto ha tenido pues a través de redes sociales, de las llamadas de teléfono que has tenido, que bueno, Telearacena será de lo más light que tenga Lola en estos días, porque bueno, has tenido que hacer un poco recorrido por programas de mucha audiencia en televisiones nacionales. Me contabas hace un momento que has estado en Espejo Público, la noticia ha salido a prensa nacional, al país, en fin. Canal Sur, Antena 3, Telecinco, en Televisión Española también salió. O sea, es que ha sido una repercusión mediática a todos los niveles. Bueno, y habéis tenido que reaccionar un poco a eso que quizás no esperabais cuando lanzasteis la iniciativa, ¿no? Cuéntanos la iniciativa, cómo surgió, cómo partió ese grupo que se llama Comunicado de Psicólogos y Psiquiatras Yo Te Creo, que es el hashtag que habéis creado y bueno, un hashtag que está moviéndose mucho por redes. Ese y el de Salud Mental Te Cree también, aunque se lo pusimos posterior, pero son los dos hashtags con los que nosotros estamos trabajando. Bueno, ¿cómo surge esa iniciativa que lleva en un principio pues a dirigir una carta abierta al Ministerio, pero que inmediatamente pues tiene una repercusión mediática, que es un poco lo que estamos abordando aquí, ¿no?, que hace que ese impacto pues sea mucho mayor y que quizás la intención que llevabais de reflexionar en unos sectores profesionales salta a la sociedad general y ahí digamos que está el peligro también de todo esto, ¿no? Un poco ahí es donde hay que controlar más la intención que llevaba este grupo, ¿no? Sí, a ver, yo personalmente me siento muy satisfecha, ha sido emocionante vivir todo este proceso porque de alguna manera pues muchos profesionales, muchas profesionales de mi gremio, tanto de psicología como de psiquiatría,
porque queríamos englobar un poco la gente que estamos trabajando precisamente con víctimas de violencia sexual, ¿no? Y cómo desde nuestro conocimiento sobre cuál es la respuesta de este tipo de personas y también un poco una reflexión desde la psicología social de cómo se están enfocando estos temas, pues claro, ante el juicio de la manada, ante la sentencia, ¿no?, que cuestionaba el tema del consentimiento de las chicas, leyendo un poco toda la sentencia, veíamos como el marco interpretativo que ahí se estaba utilizando partía de un sistema patriarcal, ¿no? Que nuestro gremio en redes sociales de forma espontánea estábamos como diciendo esto no puede ser, no nos podemos creer que esto sea así. Indignados. Estábamos con mucha indignación y con mucho rechazo. De hecho, veíamos en nuestras consultas a gente que había vivido este tipo de situaciones reactivada en sus síntomas de estrés postraumático. Es decir, esto estaba generando una cosa horrible, ¿no? Y entonces, pues muchos compañeros y muchas compañeras estábamos comentando esto en redes sociales. Algunos de nosotros pusimos la idea de recoger firmas, ¿no? Estábamos como lanzando ideas de qué podíamos hacer. Y ahí Cristina Medina, una psicóloga de Sevilla, a la que yo tengo como contacto desde hace ya un tiempo, pues comentó algo de hacer en un post un comunicado, posiblemente suscrito por el Colegio de Psicólogos, pero los colegios de psicólogos ya estaban emitiendo sus propios comunicados. Entonces, entre esa idea, las ideas que estaban teniendo toda la gente, ¿no?, pues yo decido abrir un grupo para construir este comunicado. Cojo de la mano a Cristina, que fue un poco la persona, Cristina Medina, para que me ayudara un poco en todo esto, porque si no era imposible. Y entonces comienza una labor de coordinación de un grupo con la idea de elaborar un comunicado asesorado por expertos en trauma, en violencia de género, en violencias machistas, y desde ahí empezamos a abrir la puerta, contactamos con todos los expertos, les invitamos al grupo a participar y les pedimos que nos manden textos, borradores de ese posible comunicado con argumentos científicos, con reflexiones. Y ahí aparece también la tercera pata de esta mesa, que es José Luis Gonzalo Marrodán, que es uno de los grandes expertos en trauma de España a nivel nacional, y él escribe el primer borrador, ¿no? A partir de ahí se suman otros grandes expertos y empiezan a mandarnos textos, empiezan a mandarnos artículos de investigación, y con todo eso en un par de días construimos el comunicado. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en este grupo, que en principio iba a ser un grupo más pequeño, pues ahora mismo estamos 8.000 y pico de personas. Empezamos a recoger firmas, lo queríamos publicar todo esto el 3 de mayo, y en muy poquitas horas se recogieron 1.790 firmas de profesionales de psicología y psiquiatría colegiados, porque queríamos que de alguna manera poder dar credibilidad a esas firmas y no exponer datos públicos, ¿no?, de ningún profesional, y el dato de colegiación está expuesto en los colegios de psicólogos. Pero fue tal la acogida en el gremio que muchas profesionales nos pidieron que por favor, si podían suscribir ese comunicado a posteriori de la publicación de las firmas conjuntas, que se quedó mucha gente sin firmar, ¿eh? Lo que pasa es que queríamos publicarlo el 3 de mayo para que saltara en el momento adecuado. Y entonces, posteriormente a eso, decidimos pues editar el comunicado y dejarlo abierto para que lo pudieran suscribir de forma individual aquellas personas del gremio, ya colegiadas o no colegiadas, porque ya desde la firma individual es una firma comprobable, pues lo pudieran suscribir, y actualmente todavía la gente sigue suscribiendo y enviando en el grupo. La gente manda las fotos de las cartas preparadas para mandar a las administraciones correspondientes, con lo cual el proceso sigue abierto. Y esta es un poco la historia de esta iniciativa que nos ha desbordado afortunadamente, porque había mucha indignación en el gremio y desde nuestro conocimiento no podíamos quedarnos calladas, ¿no? Había que decir lo que nosotros considerábamos. Había indignación porque quizás esta sentencia, digamos, que echa por tierra el trabajo que hacéis de forma anónima en vuestros despachos con vuestros pacientes. Lo has dicho antes, sí. Cómo esto estaba, esa sentencia injusta está removiendo el sentimiento de víctimas anónimas. Sí. ¿No? Sí. Porque bueno, estamos hablando de una víctima que salta a nivel mediático, pero hay víctimas anónimas también de esto que están sufriendo el impacto de todo esta sentencia tan mediática además, ¿no? Claro, ten en cuenta que esta chica ha sido cuestionada, ha sido vigilada,
su capacidad de recuperación ha sido cuestionada y criticada, cuando nosotros desde la psicología, la capacidad de recuperarse, de resistir, primero de resistir a una situación de ese tipo de violencia y además de recuperarse, nosotros no es que no la critiquemos, sino que la apoyamos. Eso se llama resiliencia y es uno de los objetivos que se persiguen fortalecer en la terapia. Y se ha criticado, a la chica se le ha puesto un detective, ¿no? Eso por un lado. El foco además se ha puesto en ella, en si ella se defendió, en si ella respondió. Nosotros desde nuestro conocimiento ofrecemos el dato, porque nosotros no somos jueces. Yo no me quiero poner en el lugar de las personas que tienen que determinar esto, ni lo pretendo juzgar, pero sí queremos arrojar datos. Y estas personas tienen que saber que cuando una persona se ve sometida a una situación de amenaza, peligro de muerte, violencia sexual, la respuesta es de paralización, de estar en piloto automático. Es una respuesta que no elegimos, es que nuestro sistema nervioso está preparado para protegerse y el sistema de defensa más básico es ese, es la paralización, el acatar lo que tengas que hacer para sobrevivir, minimizar el impacto de esa amenaza. Y claro, ahí no se puede cuestionar una cosa del consentimiento o no se puede cuestionar que tú te tengas que defender activamente, porque de hecho hay en uno de los últimos estudios noruegos, ¿no?, del 2017, el 70% de las víctimas de violencia sexual entran en una inmovilidad tónica, o sea, y otras tantas se quedan, entran en un piloto automático de hacer lo que tenga que hacer, pero no es una cosa consciente, es una cosa de piloto automático, porque es una respuesta instintiva de protección, y eso no es consentimiento. A veces incluso tú quieres decir que no y la garganta se bloquea, no puedes hablar, y tú en tu mente estás gritando, pero no te sale la voz. Es decir, son mecanismos de defensa. Entonces, esto no puede, o sea, el foco no se puede poner en la respuesta de la víctima, porque eso es agredirla de nuevo y retraumatizarla, ¿no? Entonces, eso, por un lado, no podía ser. Y por otro lado, y a nivel más global, creíamos necesario hacer una reflexión acerca de... o sea, los psicólogos entendemos que nosotros interpretamos la realidad en base a los marcos interpretativos culturales que tenemos, y tenemos que ser conscientes de que vivimos en un sistema patriarcal y machista, y entonces eso va a hacer que tú, si te cuentan que una chica va sola, te salte la cosa de ¿y esta chica por qué iba sola? Y la cuestión no es eso, la cuestión es ¿y estos chicos por qué estaban planeando violar a una chica? ¿Por qué se vanagloriaban de hacer eso en un WhatsApp? ¿Por qué no legitiman y normalizan que a una mujer se le puede tratar de esa manera? Es decir, el foco no debe estar en la víctima, debe de estar en la parte agresora. ¿Y por qué esto es normalizado y por qué esto es legitimado? Y no solo eso, sino como motivo de... Entonces, creemos que hay que hacer una reflexión global de este sistema y repensar muchas cosas, repensar cómo se considera a la mujer, que no es una cosa, que es una persona que siente. Es que se cosifica a la mujer, es que la masculinidad está muy contaminada de una violencia legitimada, ¿no?, y de un posicionamiento de dominio legitimado. Entonces, queríamos ofrecer una reflexión sobre todo esto y este era el objetivo de nuestro comunicado, ¿no? Y aquí nos hemos aunado pues muchas voces del gremio. En esa reflexión imagino que entrará un poco el cambio de conciencia, porque claro, hablamos de una sociedad patriarcal, machista, eso está en los jueces, eso está en los fiscales, en los forenses, entonces quizás hay que empezar por ahí, ¿no? Y no sé si por ahí va también vuestro reclamo, ¿no? El de una mayor formación a estos sectores profesionales, ¿no?, al sistema judicial, pues para que se afronten como es debido estos casos, ¿no? Imagino que, vamos, a pesar de que haya un forense, un psicólogo asesorando en un juicio de este tipo, quizás estén carentes, claro, de esta formación, ¿no? Claro, de hecho una de nuestras peticiones es precisamente la formación en perspectiva de género de los profesionales que trabajan dentro del sistema judicial, dentro de los cuerpos de seguridad, dentro de la sanidad, es decir, que los profesionales que están implicados en este tipo de situaciones pues tengan esta formación en perspectiva de género, para que puedan interpretar desde unas gafas más limpias, ¿no?, en este sentido. Y también
la otra pata, ¿no?, un poco de todo esto es también la prevención. Creemos que es importante incidir en una educación sexual y emocional no patriarcal, de forma transversal, donde se fomente el buen trato entre las personas, la no cosificación de las mujeres, la masculinidad repensada de otra manera, y creemos que esta parte también es muy importante. O sea, por un lado, incidir muy claramente en cómo es la respuesta normal de una persona que vive esta situación para que no se le cuestione, y cómo la capacidad de resiliencia tiene que ser apoyada y no criticada. Por otro lado, la necesidad de la formación en perspectiva de género de las instituciones que trabajen en este ámbito, y por otro lado, la prevención, para que ya a nivel global la sociedad o sea, se reduzca la incidencia de este tipo de situaciones, porque es que estamos ante verdaderos dramas. O sea, bueno, las noticias cada día saltan con este tipo de cuestiones. Entonces creíamos que esto era fundamental, todo esto. A mí un poco me lleva un poco a la reflexión todo este planteamiento de cómo el cambio que se está dando en la sociedad de empoderamiento de la mujer quizás está un poco descolocando y no se está asumiendo adecuadamente, y está llevando un poco pues a todo esto, ¿no? A que no haya la interpretación adecuada, ¿no? A que ese sistema patriarcal choque, pero choque de frente con ese alcance, ¿no?, de la mujer en igualdad. Eso es un poco también lo que quizás se está produciendo, ¿no? Y bueno, y lo vemos el impacto en las agresiones sexuales, en la violencia de género y en todo lo que está ocurriendo, ¿no?, en materia de género y en estos choques que se están dando en la sociedad. Sí, yo creo que estamos ante un cambio importante, ante la toma de conciencia. Ya no se normaliza la violencia, ya no se legitima, ya no hay silencio, ya hay una respuesta, ya cada vez más grupos están activando iniciativas de rechazo, de reflexión, de formación. Entonces yo creo que ahora estamos en un momento de ajuste, ¿no? Y esto a veces reactiva, es verdad, una contrarrespuesta, ¿no?, como muy fuerte por parte de personas que no están de acuerdo o por algún motivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en un momento importante. Ya vimos las concentraciones del 8 de marzo, ¿no? Yo creo que ya hay cosas a las que ya no podemos dar validez. Y bueno, yo estoy muy esperanzada. Desde nuestra posición aportaremos todo lo que sea posible en la línea del buen trato hacia todas las personas, hombres, mujeres, menores, sobre todo, especialmente a las personas más vulnerables, ¿no?, que en este caso, y por desgracia, pues son mujeres, niños, niñas, personas con más vulnerabilidad. Y bueno, seguiremos hacia eso, ¿no? Ya lo que venga de contrarrespuesta, pues ya veremos qué hacemos con ello, pero hay que seguir. Yo creo que hay que hacer ese llamamiento, ¿no?, y lanzar ese mensaje a la sociedad de, bueno, hay pequeños sectores de resistencia al cambio, y eso se ha dado siempre en todas las materias, en la política, en lo social, en todo. Hay esos sectores de resistencia que se radicalizan más cuando ven el empuje social, el empuje hacia el cambio, y precisamente, bueno, esa valentía hay que tenerla. La habéis tenido vosotros desde vuestro sector, arriesgando incluso un poco el que esto, digamos, pueda darse la vuelta e ir totalmente en contra de los psicólogos y los psiquiatras, pero hay que ser valientes, y la sociedad tiene que ser valiente y un poco ir reduciendo cada vez más ese sector de resistencia radical que no quiere que se produzca este cambio que se está dando, que es el cambio hacia la igualdad. Desde nuestro gremio los datos están encima de la mesa y eso va a seguir estando, y cada vez hay más estudios, más investigaciones, hay gente que está haciendo programas maravillosos de formación, de prevención. Entonces, desde nuestro gremio la posición está clara, desde luego. ¿Habéis tenido respuesta del Ministerio? Aún no. Estamos imagino en que ello. Los plazos serán eternos, pero bueno, esa carta abierta se ha dirigido al Ministerio. Sí, estamos en ello, eso ya está depositado. La ciudadanía también ha recibido el mensaje y bueno, la semilla está puesta, ¿no? Y en el gremio esto también ha producido una motivación para seguir en esta línea, con lo cual yo creo que las repercusiones
Yo todavía creo que no somos conscientes de la repercusión que va a tener este paso que se dio, porque de hecho ya se están promoviendo muchas iniciativas para canalizar toda esta energía de protesta, de construir desde aquí. Están saliendo iniciativas muy bonitas, o sea que yo creo que todavía no somos conscientes de la repercusión que este paso va a generar en nuestro gremio, ¿no? Que es de lo que yo puedo conocer más, pero también quizás salte a la sociedad en general, y para mí eso, bueno, pues es que no tengo palabras para definir la emoción que me produce y la satisfacción, ¿no? de todo. Es muy importante, y lo has dicho al principio, el cómo esto sale desde la inquietud de los jóvenes psicólogos, de los más inexpertos, podemos decir, los más novatos en la materia, y cómo, bueno, había gente muy experta, cómo rápidamente encontráis también el apoyo sí. y el respaldo de los psicólogos de peso, de los grandes psicólogos. Has hablado de este psicólogo que es experto en traumas. Bueno, el cómo desde esa inquietud de la juventud movéis a los que quizás estén ya en otra fase, ¿no? Y cómo eso pues de repente va a hacer pues que haya una unión, una motivación y un empuje global, ¿no? De vuestro sector, ¿no? Claro, sí es verdad. A ver, formación en trauma tenemos, o sea, tenemos formación, pero claro, podemos compararnos con grandes expertos como pues, bueno, José Luis, Gonzalo Marrodán, Jorge Barudi, Mayuri Dantán, Anabel González, Cristina Cortés, Dolores Mosquera, Marusa Hernández, o sea, toda la gente que aparece en el vídeo, ¿no? Se me quedan nombres, pero son grandes expertos, gente que está publicando libros, artículos, que está ofreciendo formación. Evidentemente, la gente, los psicólogos de a pie, como yo digo, ¿no? Las psicólogas de a pie como yo, que estamos formados en todo esto, obviamente, porque si no, no tendríamos el conocimiento ni siquiera para indignarnos, pero claro, no podemos compararnos con estos grandes expertos que nos han respaldado, que han apoyado esto al 100% con su propia cara y su propia voz, y evidentemente yo creo que eso ha sido algo fundamental, ¿no? Porque ahí ya tenemos más autoridad, si cabe, ¿no? En todo esto. Has dicho antes una palabra, creo, me ha parecido entender, que me gusta mucho, que es la resiliencia. Sí. Yo creo que también hay que pensar en la resiliencia en este tema. O sea, ha pasado algo muy grave, ha saltado a los medios, se ha hecho un juicio mediático y a la luz, y hay que aprovechar esa circunstancia negativa para sacar la positiva. Si esto no hubiese saltado a los medios de comunicación, todos esos casos anónimos que hay día a día de agresiones sexuales a mujeres, estarían, digamos, pues aún en ese desamparo. Hay que aprovechar este momento negativo para un poco dar ese empuje, ¿no? Y ese cambio, ¿no? Hombre, obviamente, ojalá no hubiera... Esto ocurre día a día, ojalá no hubiera pasado nada de esto, ojalá no tuvieran que pasar, no hubiera dificultades de este tipo, agresiones de este tipo, circunstancias de este tipo tan dramáticas, pero desafortunadamente las hay. Y efectivamente el ser humano tiene el poder de quedarse atrapado en el problema, ¿no? En el impacto, o generar recursos para salir y crecer a partir de hecho, los grandes autores de resiliencia en este país y de nivel internacional, esta mañana leía precisamente un artículo sobre eso, hablaba sobre cómo un problema puede convertirse en la solución y en un cambio hacia un crecimiento y un enriquecimiento mayor de recursos, no solo a nivel personal, sino a nivel global, ¿no? Cuando se debate a estos niveles. Entonces, sí, yo... desde mi posición como psicóloga, que creo y trabajo para esto, espero que esto genere este movimiento resiliente no solo en las propias víctimas, sino en la sociedad, para ser capaces de generar recursos y reparar todas las heridas que tenemos a nivel social, a nivel individual también. ¿Cuál es el mensaje y el consejo a la sociedad, ya no solo a las víctimas, que también necesitan, pero sobre todo necesitan de vuestro apoyo profesional e íntimo a la vez, pero a la sociedad un poco qué consejo damos ante esas situaciones que se dan día a día? A ver, esta es una opinión mía personal, ¿no? Pero yo creo que la violencia nunca tiene que legitimarse de ninguna de las formas, en ninguna de las expresiones. Y yo creo que aquí todos somos muchas veces testigos de situaciones de violencia, y ante eso el silencio no ayuda. Entonces yo creo que cada persona, desde su sitio pequeñito, ¿no?
puede hacer muchas cosas para poner voz y visibilizar esas situaciones. Yo creo que ese es el principio de generar un cambio. Ya no nos podemos callar, no nos podemos quedar quietos ante situaciones de agresión hacia ningún ser humano. Ya existen las herramientas, existe la ayuda, existe la ley que ampara a la víctima en estos casos, por lo tanto hay que actuar. Es un poco el mensaje, ¿no? Así lo creo y así lo hago. Bien, pues Lola, sí me gustaría un poco, imagino que habrá gente que quiera saber más de esto que hemos hablado, pues así un poco en detalles y por encima también, ¿no? Pues que quiera saber, pues leer ese comunicado, ver o unirse a este movimiento y a este grupo, todavía digamos que pueden hacerlo, aunque no sean profesionales de la psicología, está abierto también. Sí, hay un blog que se llama Comunicado, si tú buscas en internet blog Comunicado Psicólogos de Psicología y Psiquiatría, lo van a encontrar, ¿no? Y con el hashtag Salud Te Cree también lo van a encontrar el vídeo, y bueno, el grupo es un grupo cerrado de Facebook, pero bueno, la gente puede pasar y visitar, y a través del hashtag Salud Mental Te Cree lo pueden encontrar fácilmente en internet. Así que cualquiera, pues evidentemente puede leerlo y bueno, y aquellos profesionales que quieran, pues suscribirlo. Se va a generar también un blog profesional, me decías, que va a quedar permanente. Sí, ese está ya hecho y está ahí para que todo el mundo pueda usar ese, porque incluso algunos profesores de universidad, algunas profesoras de universidad nos han pedido ese material porque ellos trabajan con perspectiva de género y lo querían usar como material de clase, o sea que está libre, esto ha sido construido entre todos y todas, y no tiene autoría, está a disposición de quien lo quiera utilizar para repensar todo esto de lo que hemos hablado. Bueno, ya yo creo que ya hay un paso conseguido, un objetivo conseguido. Si la universidad, digamos que se hace eco de todo esto, los jóvenes de Derecho o de Psicología se estarán formando en este tema, en la dirección correcta, ¿no? Entonces, bueno, ya digamos que hay un objetivo ya casi que se está consiguiendo, ¿no? Ya, bueno, que escuche el Ministerio, que escuche la Justicia, eso ya es otro paso más complicado, eso ya es otro tema. Y bueno, sí que, bueno, la reacción, la conciencia, todo esto es algo que sí ya está siendo una realidad, y bueno, que ha nacido de aquí, de Aracena. Tenemos aquí a Lola, que es una de junto con Cristina y José Luis, una de sus impulsoras, que tiene apoyo de otros dos compañeros, Cristina y José Luis, y bueno, que al final tímidamente, y siempre pensamos que las pequeñas acciones no llegan a ningún sitio, pues sí llegan. Y cuando inicias algo de una manera tan pequeñita como la has iniciado tú, pues imagínate al final hasta dónde puede llegar, ¿no? Bueno, pues nosotros desde luego estamos muy orgullosos de haberte tenido desde tus inicios en Aracena hasta este momento, ¿no? Que digamos que te pone un poco más en el ojo de atención, ¿no? De los medios de comunicación a todos los niveles, ¿no? Y muy orgullosos de que esta iniciativa haya salido de Lola, de nuestra psicóloga desde la Aracena y de aquí, de nuestro municipio. Vamos a ver a dónde vamos, ¿no? Así que vamos a aprovechar, porque creo que siguen las movilizaciones, creo que va a haber movilizaciones estudiantiles, quizás tenga su repercusión también en Aracena, creo que va a haber en esta semana también una manifestación de estudiantes, en fin, bueno, vamos a estar un poco atentos a todo lo que está ocurriendo y esperemos que poquito a poco, granito a granito, pues se vayan sucediendo estos cambios tan importantes hacia la igualdad y hacia la paz y la no agresión. Lola, muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros, y bueno, yo recibo la felicitación y todo esto, pero el trabajo, yo he generado un cauce donde pero el trabajo ha sido de todos y todas las compañeras del gremio que han acogido la respuesta y que han trabajado aquí codo con codo. Hemos estado una semana casi sin dormir. O sea, yo recojo, pero esto ha sido trabajo de todo el gremio. Pues nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con ese vídeo que está ya pues siendo viral en las redes sociales, en el que aparecen esos grandes psicólogos, grandes, y también apareces tú, que te he visto por ahí, Lola. Por ahí estamos. Grandes, pequeños, medianos y de todo, todos los que impulsan esta iniciativa. Y bueno, pues vamos, con ese mensaje, ese hashtag de yo te creo, ¿no? que al final abarca tanto, ¿no? Ese yo te creo, ese voto de confianza y de ayuda, ¿no? A la víctima. Pues nos despedimos con el yo te creo, con ese vídeo de nuestros psicólogos, y bueno, seguimos, ponemos un punto y aparte, un punto y seguido en esta historia. Esperemos tener pronto
buenas noticias también de parte de este grupo y que nos las hagáis llegar, por supuesto. Sí, muchas gracias. Gracias también a todos los que nos han acompañado en la entrevista de la semana. Casi 7.000 personas, profesionales de la psicología y la psiquiatría, hemos unido nuestras voces para aportar información e invitar a la reflexión social, política y judicial sobre las violencias machistas. Concretamente queremos ofrecer desde aquí nuestro conocimiento y experiencia sobre el impacto traumático que las agresiones sexuales causan en las personas y cómo éste determina el tipo de respuesta. De acuerdo a la teoría polivagal de Porges, ante una situación de amenaza extrema, como lo es la violencia sexual, a no ser posible luchar o huir, el sistema nervioso activa una respuesta de parálisis para tratar de sobrevivir y minimizar el impacto del suceso amenazante. En casos de violación, esta respuesta puede ser confundida por consentimiento pasivo-activo, pero no lo es. Asimismo, en los casos de agresión sexual, el organismo genera una respuesta de analgesia frente al dolor, que puede ser confundida por una respuesta sexual, pero no lo es. La capacidad de recuperación de las víctimas de violencia sexual no está necesariamente relacionada con la magnitud del trauma, sino con la magnitud de los recursos personales de la víctima y su resiliencia. A los ojos de muchos, puede parecer que esta conducta indica que no hay trauma, o que no ha habido agresión, pero la hay. Por eso, lejos de contribuir a ayudar a la salud de la víctima y al propósito de la justicia, poner el foco en las respuestas de la persona agredida y en su interpretación sesgada, solo consigue culpabilizar a la persona agredida, retraumatizarla y revictimizarla. Consideramos esencial que los informes periciales que se emitan en procesos como este cuenten con el asesoramiento técnico de personas expertas en trauma y que se redirija el foco de atención y el enjuiciamiento a los violentos y a sus conductas, no a las víctimas. También es imprescindible que los profesionales de la justicia, los cuerpos de seguridad del Estado y en general todo el personal técnico implicado en este tipo de casos reciba formación con perspectiva de género. Por último, también es urgente actuar en el ámbito de la prevención, incluyendo desde la infancia una educación sexual no patriarcal, con perspectiva de género transversal y estructural, que favorezca el cumplimiento de los derechos y escuche a las mujeres. Que no relaciona la violencia como parte de la sexualidad, que permita lugares para repensar las masculinidades y para reconstruir el respeto hacia las mujeres, así como la promoción de las relaciones de buen trato. Porque yo te creo. Yo sí te creo. Te creo. Yo te creo. Porque yo te creo. Thank you.